Rahab, una mujer que fue alcanzada por la gracia de Dios. Así que eres bienvenida aquí a este programa y quiero invitarte para que juntos podamos orar antes de estudiar la palabra de Dios. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de este momento. Ore conmigo. Querido y buen Padre, muchas gracias te damos, Señor, por el estudio de tu palabra. Queremos rogarte que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para la comprensión y la aceptación del mensaje de tu palabra. Bendice de una manera muy especial a todos nuestros amigos, amigas que gentilmente se conectan para estudiar juntos tu palabra. Estamos en esta serie especial Mujeres de Dios y hoy, querido Padre, vamos a estudiar un poco la historia acerca de Rahab, esta mujer que fue alcanzada por tu gracia, y vamos a ver las lecciones preciosas que esta historia nos trae para nosotros hoy, que vivimos en los tiempos finales de la historia de este mundo. Acompáñanos, Señor, en el estudio, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero invitarte para que vayas conmigo al libro de Hebreos. El libro de Hebreos presenta historias de personas que están allí en esa galería de la fe. Le llamamos a este capítulo 11 de Hebreos héroes de la fe. Dentro de esos héroes de la fe, cuando empezamos a estudiar Hebreos 11, tenemos a Abel, tenemos a Enoc, a Noé, a Abraham, a Sara y tantos otros, ¿verdad? Héroes de la fe. Tenemos a Isaac, a Jacob, a Moisés. Y quiero que leas conmigo Hebreos 11:31, porque este texto de Hebreos 11:31 nos habla acerca de la mujer que vamos a estudiar hoy, la mujer de Dios, que es Rahab, una mujer que fue alcanzada por la gracia de Dios. Es una historia increíble, maravillosa, y no sé cuántas mujeres me escuchan en este momento, pero definitivamente Dios tiene planes muy especiales con las mujeres en estos tiempos finales en que estamos viviendo. Lee conmigo Hebreos 11:31, dice, por la fe, Rahab la ramera. ¿Sabes? A mí me llama poderosamente la atención la sinceridad de Dios. Él no esconde nada. Él dice, por la fe, Rahab la ramera. O sea, una mujer que llevaba una vida bien difícil, complicada, distante de Dios. Dice que esta mujer, por la fe en Dios, Rahab la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Maravilloso, ¿no? O sea, ¿qué hizo Rahab? ¿Qué hizo esta mujer para estar hoy en la galería de los héroes de la fe? ¿Qué hizo ella? Y para entender, debemos estudiar un poco su historia, que es lo que vamos a hacer. Y tenemos que irnos al libro de Jueces, que es allí donde, el libro de Josué, que es allí donde aparece la historia de Rahab. Y quiero que antes de leer allí la historia de Rahab, tú te acuerdas que Moisés lideró al pueblo de Israel por 40 años. Desde que Moisés tenía 80 años, ahí comenzó él a liderar el pueblo, hasta la edad de 120 años. Por 40 años Moisés lideró al pueblo de Israel mientras iban por el desierto. Después de andar 40 años, llegaron a la frontera de la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y ellos, al llegar allí, pues solamente debían cruzar el río Jordán y entrarían a la tierra de Canaán. Conocemos un poco la historia, que por causa de
de aquel episodio en donde Moisés golpeó la roca. Él solamente debía hablarle, no debía golpearla. Él desobedeció a Dios y Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida porque no me honraste en ese episodio. Así que Moisés fue reemplazado por Josué. Conocemos la historia. Josué fue el sucesor de Moisés. Y ahora Josué, al mando, al cargo de como líder del pueblo de Israel, debía cruzar el río Jordán y posesionarse de la tierra de Canaán. Y aquí en el capítulo 2 tenemos el momento en que Josué envía espías para la ciudad de Jericó. El primer gran desafío del pueblo de Israel era conquistar Jericó. Jericó era la ciudad principal de Canaán, era una ciudad fortificada, rodeada de murallas. Humanamente en esos tiempos Jericó no era posible conquistar esa ciudad. El pueblo confiaba mucho en sus altas murallas y fuertes. Así que Josué comienza a enviar espías a la tierra de Canaán. Y vamos a empezar aquí leyendo Josué en el capítulo 2, versículo 1. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, anden, reconozcan la tierra y a Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Entonces, lo primero que nos informa la palabra de Dios es que estos 2 espías enviados por Josué, ellos llegan a la casa de Rahab, la ramera, ¿no? Y ellos posaron allí, no sabemos cuánto tiempo, pero se quedaron allí en la casa de Rahab. Y lógicamente que la noticia comenzó a expandirse, a circular, de que 2 espías estaban allí en la casa de Rahab. Inmediatamente el rey de Jericó envió soldados allí a la casa de Rahab para capturar a estos 2 espías, para detenerlos, porque Jericó y el rey sabían que eran espías de Israel, del pueblo de Israel. Así que cuando los soldados llegan allí para buscar y capturar a los 2 espías, ¿qué es lo que hace Rahab? Rahab dice que ellos sí habían estado aquí en la casa de ella, que habían pasado por allí, pero que ya se habían ido. Así que mucha gente cuando estudia la historia de Rahab se hace esa pregunta. ¿Por qué Rahab mintió? ¿Por qué Rahab mintió? ¿Y por qué Dios dejó registrada esa mentira de Rahab? ¿Qué necesidad había de que ella mintiese? Y sabes, hay cosas que humanamente de pronto nosotros no entendemos bien. Pero Rahab había oído del Dios de Israel. Rahab había conocido las historias de lo que Dios había hecho, cómo había abierto el Mar Rojo, cómo había vencido a los reyes, Sehón, Og, que eran reyes poderosos, que estaban del otro lado del Jordán, cómo Dios había venido conquistando, trayendo a su pueblo de victoria en victoria. Y eso brotó la fe en Rahab, el santo temor de Rahab con el Dios de Israel, el Dios verdadero. Y cuando ella ve que estos 2 espías que vienen del pueblo de Israel, los ve como hombres que vienen de Dios. Y Dios es honesto, Dios es transparente, Dios no oculta las falencias y las virtudes de sus hijos. Rahab tenía el temor hacia Dios, quería reverenciar al Dios verdadero, pero era una mujer que estaba comenzando en su caminata con Dios. Y bueno, mucha gente dice, ¿por qué mintió? ¿Qué necesidad? Y sí, son cuestiones que Dios nos va a aclarar cuando estemos en el reino de los cielos.
De hecho, tú y yo, que le hemos entregado la vida a Jesús, tú y yo también estamos en este proceso, ¿verdad?, de la santificación. Y personalmente te digo, pues todavía yo digo mentiras, trato con la ayuda de Dios de decir siempre la verdad, pero hay momentos en que flaqueo y miento, no puedo ocultar eso. Y te lo digo, cuando digo no puedo ocultar eso es porque sí todavía, y le pido a Dios que me ayude cada día a ser veraz, a decir la verdad. Entonces esa mentira de Rahab quedó registrada allí, porque cuando los soldados enviados por el rey de Jericó llegan, ella les dice, sí, ellos estuvieron aquí, llegaron, pero ya se fueron. Pero la palabra de Dios nos dice que ella los escondió en su casa. En algún lugar de su casa, ella los escondió y dijo a los soldados que ya ellos habían ido. Así que Rahab, ella quería reverenciar al Dios de Israel, quería eh, obedecer al Dios de Israel. Así que ella protegió la vida de estos dos espías, los protegió. Y entonces Rahab, una vez que ha protegido la vida de los espías, ella les hace un pedido a estos dos espías representantes del pueblo de Dios. ¿Cuál es el pedido que le hace? Vamos a leerlo aquí en los versículos 9 y 10. Josué capítulo 2, versículos 9 y 10. Mira lo que el Rahab dice. Antes, versículo 8, antes que los dos espías se durmiesen, miren, en su casa, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová, verso 9, sé que Jehová les ha dado esta tierra. ¿Cuál tierra? La de Canaán. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país, sus corazones ya desmayan por causa de ustedes. Yo imagino cuando los dos espías están escuchando esta información de Rahab, eso fortaleció el corazón de estos dos espías. Mire toda la información o todo el sentir que tenía Rahab, y dice más en el verso 10. Hemos oído que Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo. Miren ustedes cómo corren las historias, ¿no? Y delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También hemos oído lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Entonces Rahab comienza a contar para estos dos espías antes de que ellos se duerman, que conocía las cosas que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel. Y ella estaba diciéndole también a ellos que ella quería reverenciar al Dios de Israel, quería respetar al Dios de Israel, quería obedecer al Dios de Israel. ¿Sabes? Rahab era una mujer sensible a lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en ella. Y esta es una historia increíble porque es una historia que nos muestra cómo la gracia de Dios alcanza a las personas, no importa dónde estén las personas, no importa lo que las personas estén haciendo, lo mal que las personas estén haciendo. La gracia de Dios, el poder de la gracia de Dios está vivo hoy también para alcanzarte. No importa quién tú seas, dónde vivas, qué haces, no importa lo distante que tu vida esté de Dios, el poder de la gracia de Dios vivo está. Y Él, todo lo que está haciendo en este planeta Tierra para salvar a las personas es por su gracia. Cristo Jesús, cuando vino a esta tierra, muere en la cruz y resucita el tercer día, Él establece el reino de la gracia de Dios. Y es eso lo maravilloso, que tú estás conectado aquí esta mañana
porque la gracia de Dios te ha alcanzado. Y es la gracia de Dios quien está trabajando a tu favor para que tú tengas un final feliz, para que finalmente tú estés en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el pedido que Rahat hace a estos representantes del pueblo de Dios? Josué capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice ella más a los espías: oyendo esto, todo lo que Dios ha hecho con ustedes, cómo abrió el mar rojo, derrotó a los reyes de Sehón, a Og, reyes amorreos. Oyendo todo esto, los cananeos, Jericó, la gente de Jericó, nuestro corazón ha desmayado. No ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Tú alcanzas a percibir cómo la gracia de Dios está alcanzando a esta mujer que está siendo sensible al trabajo del Espíritu de Dios. Versículo 12. Les ruego pues ahora, señores, que me juren por Jehová Dios, que como he tenido misericordia con ustedes, así ustedes también la tengan con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Oiga, es increíble, ¿no? La manera como Rahab, una mujer que llevaba una vida completamente complicada, ella tiene esos sentimientos tan bonitos, dice: les ruego que así como yo he tenido misericordia con ustedes de haberlos escondido, protegidos, ustedes también tengan misericordia con la casa de mi Padre. Sabes, definitivamente no importa la vida que cada ser humano lleva, hay un vínculo muy especial de las personas con la familia. Es algo que brota de manera natural. Dice más en el verso 13, ella sigue pidiendo que salven la vida a mi padre, que salven la vida a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, que libren nuestras vidas de la muerte. ¿Sabes qué pedido, no? No solamente Rahab pidió misericordia para ella también pidió para su familia, pidió para que protegieran la vida de su padre, de su madre, de sus hermanos, de sus hermanas, de toda la casa de su padre. Qué bonito es cuando el ser humano es sensible a la voz del Espíritu de Dios. Qué lindo es eso. Entonces, por eso es que ella está en la galería de los héroes de la fe, como lo presenta Hebreos 11. Porque ella, a pesar de su vida distante de Dios que llevaba, su vida de pecado, porque la Biblia la llama que era una ramera, una mujer que vendía su cuerpo, tal vez su casa servía para que eh, era un prostíbulo, tal vez muchas mujeres llegaban allí también, es decir, era un antro de pecado su casa. Pero es increíble cómo la gracia de Dios alcanzó a esta mujer, a Rahab, y cómo ella hoy, por dejarse influenciar, por dejar que la gracia de Dios le alcanzara, hoy ella está en la galería de los héroes de la fe. Yo no sé quién me escucha. Eso quiere decir que hay esperanza para ti y para mí. Porque así como la gracia de Dios alcanzó a Rahab, te puede alcanzar a ti también. No importa lo errado que estés haciendo en tu vida o hayas hecho. No importa quién eres, dónde vives, qué haces. El poder de la gracia de Dios está vivo y puede alcanzarte hoy también. Así que el pedido fue hecho. Rahab hizo su pedido
tenía fe en el Dios de Israel y la promesa le fue asegurada. La promesa le fue dada a Rahab, que una vez que Dios destruyera Jericó, ella sería protegida. Queremos por aquí saludar a nuestros amigos, hermanos que gentilmente se conectan. Saludamos a la hermana Idalit Toro. Nos dice, buenos días, hermano Nelson. Dios le bendiga siempre. Muchas gracias, hermana Idalit, por conectarse. Una alegría también saludarle esta mañana. Carlos Juan del Vilar nos dice, buenos días, que Dios te bendiga, mi hermano. Mi hermano, saludos desde San Pedro de Marcoris, República Dominicana. Oh, Carlos, qué alegría, gracias. Saludamos a la gente linda de República Dominicana. Dios te bendiga, Carlos. Un saludo, un abrazo a la distancia. Gracias por estar aquí escuchando juntos el mensaje de Dios. Saludamos también a Estela Montoya, nos dice buenos días. Bendiciones, gracias Estela. Estela siempre está por allí, por la ciudad de Medellín. Dios te bendiga, Estela. Muchas gracias por estar conectada aquí esta mañana. Y Dalí Toro nos dice una mentira piadosa. Cuando Rahab, ¿no?, le dice a la gente, a los soldados de Jericó, que los espías ya se habían ido. Entonces, fue una mentira piadosa. Y sí, mucha gente se hace la pregunta, hermana Idalit, ¿por qué quedó registrada esa mentira de Rahab? Y, ¿verdad? Cada uno puede responder. Nosotros los seres humanos iniciamos una caminata con Dios, estamos en un proceso en donde Dios nos está transformando, nos está santificando. Podemos decir que Rahab estaba comenzando en su proceso de conectarse con Dios, de conocer a Dios, y fue creciendo, pero esa mentira, ¿verdad?, quedó registrada en la palabra de Dios. Y Dios nos va a aclarar todo, ¿verdad? Porque algunos dicen, ¿qué necesidad ella tenía de mentir? Pero Dios no oculta nada, Dios es transparente. Él dejó registrada en su palabra que los espías estaban ahí en la casa de Rahab, pero ella le dijo a los soldados, no, ellos pasaron por aquí, aquí estuvieron, pero ya se fueron. Entonces, eso es extraordinario, ¿no? Esta historia de cómo la gracia de Dios alcanzó la vida de Rahab. También recordamos esa forma maravillosa como Dios conquistó Jericó. Dios le dio a Josué las orientaciones, lo que ellos debían hacer para conquistar la ciudad de Jericó, y fue una estrategia militar que se sale de los generales militares, porque fue una estrategia toda a la manera de Dios, como Dios hace las cosas. Dios le dijo a Josué que debían ir el arca del pacto delante, luego los sacerdotes con el shofar o con las trompetas para tocar, luego vendrían los soldados, ¿verdad? Y ellos debían, la estrategia que Dios le da a Josué para que la comunique al pueblo es que ellos debían darle una vuelta a la ciudad de Jericó durante una vuelta y regresar al campamento de Israel. O sea, no debían decir ni una palabra, solo darle una vuelta por 6 días. Durante esos primeros 6 días daban una vuelta a la ciudad de Jericó y regresaban. ¿Tú te imaginas la gente de Jericó allá arriba, protegida por su muralla? Tal vez miraban con desprecio a los soldados, al arca, a los sacerdotes que llevaban las trompetas. Decían, de esta manera, ¿cómo nos van a conquistar? Pero Dios es extraordinario, Dios es maravilloso, la manera como Él hace las cosas. Así que Dios le orienta a Josué y le dice, háganlo así por 6 días, pero el séptimo día, en vez de dar una vuelta, deben darle 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Y cuando hayan dado la séptima, los sacerdotes deben tocar el shofar.
las trompetas y deben gritar y las murallas de Jericó caerán. O sea, era una estrategia de fe. El pueblo, los soldados de Israel debían creer en lo que Dios les estaba orientando para conquistar a Jericó. Conocemos la historia. Ellos lo hicieron así, obedecieron las orientaciones, la estrategia de Dios y las murallas de Jericó cayeron. Así que una vez que las murallas cayeron por el poder de Dios, porque fue el poder de Dios, los soldados de Israel entraron, tomaron la ciudad y destruyeron a todos los moradores de Jericó. Increíble, ¿no? La manera como Dios procede, la manera como Dios hace las cosas. Y toda la gloria es para Dios porque es Él que a través de su poder, a través de su gracia, Él hace las cosas. Y, y el pueblo de Israel tomó la ciudad de Jericó. A las personas que han tenido la oportunidad de ir por esas tierras bíblicas, personas que pueden ir y reconocer, viajan allí hasta la ciudad de Jericó, comentan que eh, Jericó es la ciudad más antigua del mundo, porque allí todavía se están las ruinas arqueológicas de esa ciudad. Y cuando la gente está allí, ellos dicen, aquí habían murallas y la Biblia, la palabra de Dios, comentan ellos, registra que esas murallas cayeron por el poder de Dios. Y ahí en estas ruinas de esta ciudad aparece la ciudad, un escrito dice, la ciudad más antigua del mundo, Jericó. Entonces ese es maravilloso, todavía quedan esos retratos, esas evidencias de cómo un día esas murallas cayeron por el poder de Dios y el pueblo de Israel entró y conquistó esa ciudad. Así que Jericó fue la primera ciudad que el pueblo de Israel conquistó y el camino estaba abierto para que el pueblo de Israel comenzara a expulsar a toda la gente de Canaán, porque Dios le había dicho al pueblo, esta tierra se las daré a ustedes. Así como se la prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob, se las voy a dar a ustedes. Qué maravilloso. Ahora, cuando las murallas caen, la casa de Rahab, que es nuestro personaje de la historia de hoy, su casa quedaba en lo alto de un muro de esas murallas. Y cuando esas murallas caen, justamente donde está la casa de Rahab, no cayó. Esa parte no cayó. ¿Tú te imaginas cómo Dios preservó a Rahab y a toda su familia? Porque toda la familia de Rahab llegó a la casa de Rahab y ellos allí esperaban la protección de Dios. Extraordinario, ¿no? Esta historia definitivamente es extraordinaria. Vamos a leer aquí avanzando en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 25, la manera como Israel, todo el pueblo de Israel, como Josué, ellos preservaron la vida de Rahab. ¿Cómo fue la actitud? Josué capítulo 6, versículo 25. Dice la palabra de Dios. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Otra vez, ¿no? Aparece que ella los escondió, ella los protegió. Eso fue lo que hizo Rahab. Y por esta forma como ella actuó, su vida fue protegida,
la de su familia, todos ellos fueron salvos. Una manera extraordinaria como Dios libra, cuida, ayuda y protege a los que confían en Él. Y yo sé, mi amigo, mi amiga, que estás conectado aquí esta mañana, que tú confías en Dios, aunque no lo ves, confías en Dios. Y todos los que confían en Él no son defraudados. Los que confían en Dios somos bienaventurados. Y esta historia de Rahab encierra preciosas lecciones espirituales para todos nosotros. Ahora, mira, Dios te ha llamado en este tiempo. La gracia de Dios te ha alcanzado. Dios está trabajando en tu vida. No dudes nunca de eso. Dios quiere que tú tengas un final feliz. Sí. Porque no solamente la palabra de Dios registra lo que Rahab hizo, porque en ella estaba brotando el santo temor de Dios. Ella quería reverenciar al Dios de Israel, quería servirle, quería adorarlo. Y Dios conoce cómo está el sentir de tu corazón para con el Dios de los cielos y de la tierra, para con el Dios creador. Dios sabe cómo es tu corazón, lo que sientes por Él, que definitivamente no es porque brote de nosotros, sino es por la acción de la gracia de Dios en nosotros. Ahora, ¿cómo continúa la historia de Rahab? Porque una vez que ella fue salva, ¿qué hizo el pueblo de Israel con Josué a la cabeza? Tomaron a Rahab y ella habitó con los hijos de Israel. ¿Te imaginas? Ella pasó de la tierra de Canaán ahora a estar con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios. Cuando Dios inicia una buena obra en ti, Él la va a ir perfeccionando en la medida que tú se lo permitas. Entonces, vamos a Mateo, capítulo 1. Ahí Mateo capítulo 1 nos habla de la genealogía de nuestro querido Salvador Cristo Jesús. Y en la genealogía de Cristo, nuestro Salvador, del Hijo de Dios, está Rahab. Es extraordinario. Está esta mujer, Rahab, una mujer que llevaba una vida desordenada, era una prostituta, pero que la gracia de Dios la alcanzó. Vamos a leerlo aquí en Mateo capítulo 1, del versículo 1 hasta el verso 6. Dice aquí en mi Biblia el título Genealogía de Jesucristo. Dice Mateo 1, verso 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Verso 3. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Ahora en el verso 5 es donde está la maravilla de la gracia de Dios. Dice Salmón engendró de Rahab a Boz. Qué maravilloso, ¿no? Es decir, Rahab ingresa al pueblo de Dios y allí estando, no sabemos cuánto tiempo pasó, ella conoció a Salmón. ¿Quién es Salmón? Un príncipe en el pueblo de Dios. No sé cuántas mujeres me escuchan que pertenecen al pueblo de Dios y han estado orando a Dios porque Dios les mande un hombre conforme al corazón de Dios. Y Rahab estaba allí y Dios
le dio a Salmón, un príncipe en el pueblo de Israel. Y cuando ellos se casan, cuando Salmón y Rahab se casan, entonces nació Boaz. Ahora, ¿quién es Boaz? Boaz fue el hombre que se casó con Ruth, la moabita. Y entonces cuando ellos se casan, allí Noemí, ¿te acuerdas? Esta mujer que decía, ya no me llamen así, Noemí, llámenme Mara, mi vida está amargada. Pero Boaz redimió a Ruth, se casó con ella y nació Obed. Y Obed engendró a Isaí, verso 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces, estos versículos nos muestran la manera maravillosa como Dios, que ha iniciado una bella obra en tu vida, Él la quiere continuar haciendo para que tú tengas un final feliz. Es decir, Dios nos muestra que Rahab llegó a ser la tatarabuela de David, tatarabuela de David. David llegó a ser rey en Israel. Así que esta historia es extraordinaria. Rahab se encuentra en la genealogía del Hijo de Dios, de Cristo nuestro Salvador, del Mesías. Esta historia de Rahab es una historia maravillosa, maravillosa. Y dice que Rahab no sabemos cuántos hijos más tuvo, pero realmente vemos cómo esta historia de Rahab nos muestra cómo la gracia de Dios alcanzó a esta mujer. Y Rahab, ¿quién era? Era una mujer extranjera, era de Canaán, vivía, era prostituta, como lo dice la palabra, era una mujer ramera. Y esta historia es extraordinaria, cómo la gracia de Dios alcanzó a Rahab. Ella simplemente oyó hablar del Dios de Israel, oyó hablar de las maravillas que el Dios de Israel había hecho con el pueblo, los milagros que Dios había realizado, cómo había abierto el Mar Rojo. Y todas estas informaciones que llegaban a Rahab tocó su corazón. Ella quería reverenciar al Dios de Israel. Por eso ella escondió a los 12 espías y vemos cómo la gracia de Dios alcanzó a Rahab. Y esta historia de Rahab está registrada en la Biblia y nos enseña preciosas lecciones espirituales para la vida de todos nosotros. La gracia de Dios alcanzó a Rahab. Ella fue salva por la gracia de Dios y llegó a formar parte de la genealogía del Mesías. Está registrada en la galería de los héroes de la fe. Y cuando uno estudia esta historia de Rahab, esta historia nos muestra que hay esperanza también para usted y para mí. No importa cuán alejado o alejada estés de Dios, no importa. No importa cuántos pecados hayas cometido. La gracia de Dios te puede alcanzar. La gracia de Dios puede perdonar todos tus pecados y restaurarte, transformarte, para que la gracia y la imagen de Dios nuevamente pueda ser restaurada en tu vida. Solamente tenemos que actuar como hizo Rahab, aceptar los planes de Dios que Él tiene para nuestra vida. Entonces, Rahab, a pesar de su vida
complicada, su vida desordenada, su vida llena de pecados, ella aceptó, decidió colocar su vida en las manos de Dios. Pero ella lo hace porque era la gracia de Dios que estaba trabajando en su corazón y ella lo estaba permitiendo. Y es exactamente así hoy, en este exacto momento, la gracia de Dios también está actuando, está trabajando en tu corazón y nosotros debemos permitir que esa gracia maravillosa de Dios que actúa en la vida de Rahab, también permitamos hoy que esa gracia maravillosa de Dios trabaje en nuestros corazones hoy. Rahab entregó su vida a Dios. Ella escogió servir al Dios de Israel. Y miren que cuando ella esconde a los espías, ella arriesgó su vida porque si lo hubiesen descubierto que los espías estaban allí en su casa, Rahab hubiera sido muerta, no solamente ella, sino toda su familia. Pero ella quería reverenciar al Dios de Israel, quería servir al Dios verdadero. Y ella arriesgó su vida, arriesgó la vida de su familia. Y hoy, ¿verdad? Podemos estudiar un poco la historia de esta mujer de Dios, Rahab, una mujer de Dios. Así la recordamos hoy. Ella expuso su propia vida por creer que el Dios de Israel también podía salvarla. Así que hoy no es diferente. El Dios de los cielos y de la tierra desea también salvarte a ti. Y Él tiene el poder de su gracia para conquistar tu corazón, para hacer los cambios y las transformaciones en tu vida. Tú solamente tienes que permitírselo. No solamente Dios quiere salvarte, Dios quiere también salvar a tu familia. No importa, amigo, amiga, cuán lejos estés de Dios, no importa las cosas erradas que estés haciendo en tu vida, no importa los errores que hayas cometido, no importa la vida que has llevado hasta aquí. Si confías en el Dios de Israel, si confías en el Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, con toda seguridad, Él también te va a bendecir. Él también te tiene preparado un lugar en la galería de los héroes de la fe. Sí, un día recibirás de Cristo la corona inmarcesible de gloria. Porque el Dios que te llama en estos tiempos es el Dios que trabaja para ti, trabaja para tu familia, a tu favor, para que tengas un final feliz como lo tuvo Rahab. No existe nada más especial que esto. Así que mientras la gracia de Dios está disponible, acepte esa oportunidad, acepte ese ofrecimiento que Dios hace. Abre tu corazón, abre tu mente para que el Señor, su gracia pueda entrar a tu vida y Él comienza a hacer los cambios que tú y yo necesitamos que ocurran. Así que, así como Rahab y su familia fueron salvos, Dios también quiere salvarte hoy, quiere salvar a tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus hermanas. Dios también quiere hacerlo. Y cuando la salvación de Dios nos alcanza, nos volvemos una fuente de bendición para la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Porque somos salvos para salvar a otros. Es así como Dios trabaja. Y alabado sea el nombre de Dios. Mi deseo y oración, amigo, amiga, es que la gracia de Dios te alcance hoy. Que así como Dios pudo perdonar a Rahab, hay esperanza para ti y para mí. Dios también nos puede perdonar hoy. Dios puede perdonar al mayor pecador de la ciudad donde vives. Dios nos ofrece su gracia y salvación
Y nosotros como Rahab solo necesitamos creer. ¿Quieres creer y entregar tu vida a Dios? Si es así, quiero invitarte para que ores conmigo en este momento. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios porque esta historia nos da esperanza, que así como la gracia de Dios alcanzó a Rahab y a su familia, también te puede alcanzar a ti hoy, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo Dios que está dispuesto a salvarte. Solo tenemos que creer. Ore conmigo. Querido Dios y buen Padre, gracias te damos, Señor, por esta historia maravillosa que has dejado registrada acerca de Rahab, una mujer que fue alcanzada por tu gracia, una mujer que no solamente pidió para ella protección y salvación, sino que también lo hizo para toda su familia. Por eso hoy, Señor, queremos pedirte también que esa gracia maravillosa que alcanzó a Rahab nos alcance también a nosotros hoy. Prepáranos, Padre, a cada instante para la segunda venida de Cristo. Bendice de manera especial a todos los amigos y amigas que gentilmente se han conectado aquí en esta mañana. Concédenos un resto de día en tu presencia, Señor, y gracias por estar con nosotros esta mañana. Pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigo, amiga, por estos minutos que hemos aquí gentilmente compartido esta historia de esta mujer de Dios, Rahab. Que el Señor te bendiga. Recuerda que este programa se hace con el patrocinio de la Fundación Christ, representada legalmente por Edwin Durán. En la dirección de esta emisora y controles, Darwin Patiño. En la producción, Albeniz Mercado. Nos estamos viendo por aquí nuevamente mañana a las 10 con la ayuda de Dios. Te mando un grande abrazo a la distancia. La paz de Dios sea contigo. Amén.